Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Su servidor, soy el doctor Ildefonso Hernández Vera, de la Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo, especialista en medicina interna. Hoy voy a platicarles un poquito sobre el tema de enfermedad renal crónica, considerando el tema principalmente en los pacientes que nosotros llegamos a recibir, ya con datos de insuficiencia renal crónica terminal. Llama la atención este tipo de pacientes en toda la evolución de cómo han llegado, en donde observamos que es curioso que de la noche a la mañana el paciente llegue con datos de síndrome urémico y que el paciente no supiera sobre su diagnóstico. ¿A qué me refiero? Un paciente es poco común que de la noche a la mañana esté sano y que al siguiente día esté grave. Un paciente que llega a un proceso de gravedad lleva toda una evolución. Se van identificando diferentes factores, desde los signos vitales, alteraciones, desde su sintomatología, que eso se identifica. Es como un paciente con datos ya de síndrome urémico, es un paciente que llega con datos de anemia, llega taquicárdico, llega hipertenso, llega con edema de extremidades. Ese tipo de pacientes no es que ayer estaba muy bien y que al otro día se hospitalizó porque le dolía la cabeza y resulta que le hacen diagnóstico de insuficiencia renal porque nadie sabía. Digo, aquí más que nada el punto es que, como les mencionaba, un paciente que ya llega a un estado de gravedad o una insuficiencia renal terminal nos va avisando, nos va avisando. Al menos, digo, hay aquí sus excepciones, ¿verdad? En donde hay pacientes que ya son crónicos, que a lo mejor sí pudiesen estar estables y que llegan a tener algún tipo de agudización del cuadro, pues por algún tipo de infección, algún tipo de alimento, algún tipo de tóxico que hayan consumido, etcétera. Pero bueno, son casos ya muy especiales. Pero hablando exclusivamente del paciente con enfermedad renal crónica, es un paciente que se va identificando desde mucho antes, desde que empieza desde un estadio 1 y se empiezan a ver alteraciones de los signos, alteraciones de su sintomatología, y pues ese tipo de pacientes pues se deben de identificar bien, ¿verdad? No es que lleguen y que hoy estaba muy bien y al otro día ya me están poniendo un catéter porque se tiene que hacer una diálisis de urgencia por datos de síndrome urémico. No, ese paciente tuvo que haber tenido todo un proceso durante un largo tiempo, probablemente porque pues de cierta manera así estuvo viviendo y pues llegó el momento a una etapa renal terminal en donde probablemente pudo haber ya requerido la atención médica, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar ahí algunos puntos sobre la enfermedad renal crónica en general. Muy bien, pues una definición de la enfermedad renal crónica, hablando específicamente del paciente adulto, lo vamos a definir como la presencia de una alteración, ya sea estructural o funcional renal, llámese el sedimento, imagen o histología, que llega a persistir por más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal. Un filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto de 1.73 metros cuadrados, sin otros signos de enfermedad renal. Es aquí el punto en donde mencionábamos, pues probablemente a lo mejor el paciente esté estable, mas sin embargo el filtrado glomerular ya se observa con disminución. Ahora bien, las guías de KDIGO han introducido actualmente a los pacientes con trasplante renal independientemente del fallo renal que presenten. Eso es lo
lo más nuevo, y este tipo de pacientes ya se les considera con enfermedad renal crónica. Tenemos marcadores que nos van identificando el daño renal, que vamos a recordarlos. Pacientes en donde podemos detectar proteinuria elevada, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, así como las alteraciones estructurales histológicas y alteraciones estructurales en las pruebas de imagen. En las causas más frecuentes que podemos observar de enfermedad renal crónica, en primer lugar, pues tenemos a las nefropatías diabéticas, pero a pesar de que sea la primera causa de enfermedad renal crónica en nuestro país, pues hay que considerar también las otras causas que son de origen no diabético. Por ejemplo, las enfermedades vasculares, la nefroangioesclerosis, la nefropatía isquémica, que todas estas enfermedades tienen en común la hipertensión arterial. También tenemos a la enfermedad glomerular primaria o secundaria, a enfermedad secundaria o a enfermedad sistémica. Nefropatías congénitas y hereditarias, nefropatías intersticiales, obstrucción prolongada del tracto urinario, esto incluye también la litiasis, infecciones urinarias repetitivas o enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis, mielomas, enfermedades reumatológicas, autoinmunitarias. Para saber la gravedad de la enfermedad, podemos tener una categoría en relación al filtrado glomerular desde el grado 1 hasta el grado 5 y también con las categorías sobre la albuminuria. Aquí, como pueden ustedes observar, en la filtración glomerular, pues dependiendo el resultado que nosotros podamos obtener de ese filtrado glomerular, es como se puede describir o dar como tal una clasificación o una categoría. Pues ya el grado 5, que ya es una enfermedad renal crónica ya terminal, considerar también el tratamiento sustitutivo ya de la función renal. Tenemos muchos factores de riesgo que pueden desencadenar lo que es la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, tenemos los que son modificables, entre ellos la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia, hipoalbuminemia. Y bueno, tenemos también otros que pues no van a ser modificables, como la edad avanzada, el género, el tipo de raza, bajo peso al nacer. Y por otro lado, los inherentes a la enfermedad renal crónica, como son la anemia, alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis metabólica. Y pues bueno, todos estos en general nos pueden llevar a una progresión de la enfermedad renal crónica. Un paciente con anemia, por ejemplo, es un paciente, ya hablando en el término de enfermedad renal crónica, pacientes que pues ya no tienen la suficiente cantidad de eritropoyetina y la formación, en este caso el resultado de la anemia, pues bueno, en esos casos pues podemos evitar el que el paciente llegue a un cuadro anémica en donde puede estar surgiendo una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, otro ejemplo diferente de los modificables, el tabaquismo, pues bueno, aquí invitar a los pacientes a evitar ciertos tóxicos, ¿verdad?, que pudiesen también incrementar el daño renal. A lo que les mencionaba desde un principio, los pacientes con enfermedad renal crónica van teniendo diferentes manifestaciones clínicas desde su inicio de la enfermedad. Ya desde el inicio de la enfermedad, pues vamos a tener pacientes que
probablemente empiecen con astenia, con adinamia, cansancios, irritabilidad. Es muy común que las personas piensen que es lo más normal de la vida diaria estar de esa manera, pero no, hay que identificar qué es lo que pudiese estar sucediendo. Aquí pues bueno, importa mucho la atención médica que uno se pueda tener. Aquí difícilmente luego los jóvenes pues como se sienten bien o probablemente aunque ellos tengan alguna manifestación de las que se observan aquí en la diapositiva, probablemente la toleren y aunque tengan un cierto dolor o alguna alteración, la van tolerando. Entonces ahí es la falta de importancia que le puedan dar a su salud, ¿verdad? Aquí, bueno, ya se observa, por ejemplo, en el sistema nervioso que mencionan pues ya una encefalopatía urémica, son pacientes que, pues bueno, empiezan a tener somnolencia, asterixis, ya difícilmente se pueden concentrar. Digo, los pacientes jóvenes que llegan a síndrome urémico son pacientes que toleran bastante, bastante. Entonces, pero es fácil identificarlos desde que uno los ve, pues piel terrosa, pálida, los signos ya alterados. Cuando se les toma pues ya el laboratorio, que es como, digamos, podemos empezar a tener ya el diagnóstico con la elevación de los azoados, una biometría hemática valorando sus niveles de hemoglobina, es como lo podemos identificar ya, digamos, en un estudio bioquímico. Y pues bueno, todas las demás manifestaciones que se pudiesen presentar en un paciente renal, si se fijan, afecta a todos los sistemas, órganos y siempre tenemos manifestaciones. Como lo mencionaba, es difícil que un paciente ya con síndrome urémico o en una etapa renal terminal lleve una vida normal y que esté aparentemente sano y que al otro día tuvo un poco de vómito, diarrea y ya se identificó la insuficiencia renal. Pues digo, es un poco común eso. En relación al tratar de prevenir lo que es la enfermedad renal crónica, pues bueno, tenemos, como lo mencionaba, el evitar ciertos tóxicos, el hacer ejercicio, tener un plan de dieta, ¿verdad? Un control de peso, evitar las deficiencias nutricionales. Aquí debemos de tener pues nuestra consulta con un nutriólogo en estos casos, ya teniendo identificado el problema renal, tener una buena hidratación y pues bueno, la dieta que es básica para la restricción proteica, la restricción salina, aquí para el manejo del sodio y en cada paciente se debe de individualizar el tipo de alimentación que se debe de llevar. Bueno, pues la situación laboral del paciente con enfermedad renal crónica en función del tratamiento sustitutivo renal, aquí es importante el factor de incapacidad laboral. Los pacientes que se encuentran en activo optan principalmente por un tratamiento de diálisis peritoneal. Este tipo de pacientes son los que principalmente los encontramos en activos, a pesar de que están llevando un tratamiento sustitutivo. Casi la mitad de los pacientes con DPA están trabajando, mientras que en los pacientes con hemodiálisis apenas trabaja 1 de cada 5 pacientes en edad laboral. En relación a la situación laboral, podemos destacar también que los pacientes renales trasplantados en edad laboral están menos activos, esto en un 39%, que los pacientes con diálisis peritoneal en un 47.8%. Este es un punto así como que muy importante. ¿Cómo es posible que un paciente que ya está trasplantado, que ya los niveles de urea buncreatinina han disminuido y su calidad de vida ha mejorado,
cómo es posible que este tipo de pacientes no se encuentren laborando, a diferencia de pacientes que ya tienen un tratamiento sustitutivo en donde se tienen que estar dializando por las noches y estar trabajando en el transcurso del día. Eso es algo que, pues bueno, tenemos que hacer énfasis en eso. Y bueno, esto puede deberse principalmente en los factores que se han identificado, en que los pacientes trasplantados obtuvieron una incapacidad laboral estando con hemodiálisis y aún la están conservando, aún ya trasplantados. En todos nuestros pacientes debemos tener una asesoría laboral. Esto principalmente porque se cree que es la asesoría respecto a todos los pacientes renales al inicio del tratamiento de diálisis, especialmente si están activos o desean estarlo, para que se analicen todas las posibilidades que le permitan mantener lo que es su puesto de trabajo y reorientar su actividad. Esto más que nada porque si es una persona joven que todavía puede ser laboral activo, se le debe de tener una orientación para que, si su trabajo no se lo permitiera en ese momento, tener otras opciones en donde él pueda seguir laborando y pudiendo ser útil, ¿verdad? Entonces, bueno, las ventajas del inicio del tratamiento sustitutivo con diálisis, la opción de la DPA, muestra siempre claras ventajas sobre las demás opciones, de tal manera que las entidades tan prestigiosas como la National Kidney Foundation declaran que se debería asesorar específicamente a los pacientes en edad laboral sobre las opciones de diálisis domiciliaria. Y esto para que el paciente ya con enfermedad renal crónica, ya con un tratamiento sustitutivo, pueda seguir laborando, obviamente, a sus condiciones actuales. Bueno, pues muchas gracias. Aquí más que nada lo que queremos dar es una generalidad sobre la enfermedad renal crónica y considerar que un paciente es poco común que de estar aparentemente sano, al siguiente día esté grave, con datos de enfermedad renal terminal. Eso es poco común porque, como ya lo mencionamos, este paciente nos va avisando porque ya dijimos que afecta a diferentes órganos a nivel sistémico en diferentes maneras, y entonces estos pacientes llevan un tiempo ya en esa situación. Que ya ellos decidan en su momento decir, no, pues ya ahora sí quiero recibir una atención médica, pues bueno, eso depende de cada individuo, ¿verdad? Entonces, les agradezco la atención y ojalá les sirva la plática. Muchas gracias. Buena tarde.